Buenas noches, bienvenidos a nuestro espacio de Mujeres Liberales Argentina. Hoy nos encontramos con la doctora Elizabeth Bogdanovich, que va a ser entrevistada por nuestro moderador invitado, que es Rodrigo Pico. Voy a pasar a contar un poco de quiénes son ellos. El doctor Rodrigo Pico es integrante del equipo del doctor Miguel Ouri, y la doctora Elizabeth Bogdanovich es médica infectóloga pediatra, jefa de la sección materno-infantil de la División de Infectología del Hospital de Clínicas de José de San Martín de la UBA, es docente de la carrera de especialización en enfermedades infecciosas de la UBA, jefa del Servicio de Infectología del Sanatorio San Cayetano, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica y secretaria general de la Sociedad Argentina de Pediatría. Bienvenidos, es un gusto tenerlos en nuestro espacio. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Rodrigo Pico, yo soy médico, especialista en ortopedia y traumatología. Y bueno, llegué acá gracias a la invitación de María, por este tema que está tan en la boca de todos, el tema de la ivermectina, de los tratamientos, las eficacias. Y bueno, y yo de alguna forma, hablando con María, le dije, mirá, encantado de tomar este tema y poder ayudar y colaborar para todos ustedes, pero como mi especialidad lo dice, yo me dedico más a los huesos, así que nada, le dije, voy a conseguir a alguien idóneo en el tema y la llamé a Elizabeth, que trabajamos juntos es más, le voy a contar un dato. Elizabeth me tomó el examen final de infectología. No puede ser. No lo puedes contar, ¿no? Pero Para ¿sabes? pensar que tengo 230 años. No. La verdad que la quiero mucho y la verdad que es un crack. Y médicamente es mi médica de referencia y bueno. La llamé a ella, le dije, mira Eli, vamos a ver esta charla que la verdad que es divertida y bueno, poder hacer algo juntos. Y acá está Eli, que es la especialista y la persona idónea en lo que es infectología. Eli. Bueno, creo que la reunión de hoy tiene que ver con hablar de algunas cosas que hoy día están en la palestra, en la discusión, respecto de lo que es la situación actual con el COVID. En principio, solo contarles algunas cosas básicas. Este es un virus que tiene precedentes, es decir, ya en el mundo, Mariana, ¿vos recibiste el Power que te mandé? Sí, lo acabo de recibir. Disculpa. Bueno, si querés compartirlo, contarles que antes que esta pandemia se desatara, ya el mundo tuvo la experiencia con dos virus previos que fueron el SARS-CoV-1, ¿sí? Y el MERS, que produjeron situaciones complicadas, pero muy acotadas, ¿sí? A ver, anda pasando, ahí está. Anda pasándolo. Ahí está. Este fue, digamos, la primera situación. En el 2003, con el síndrome respiratorio agudo severo, esto se originó en China, después tuvo algún impacto en Occidente, muy limitado, con algunos países donde fue importante, como Canadá, algunos casos en Europa, pero no tuvo la trascendencia que tuvo
esta nueva cepa. Y después en el 2012 hubo una situación epidémica también interesante con el llamado MERS, que también fue un coronavirus. La realidad, pasa a la próxima, Mariana, es que esto es un virus zoonótico, esto no es un virus que es nuestro. Este es un virus que tiene digamos, su hábitat natural o su huésped natural son algunos mamíferos, y la prevalencia de este virus es en los murciélagos. Ya virólogos del Oriente habían anticipado que el coronavirus en las poblaciones de murciélagos estaban haciendo cambios, y se generó el cambio suficiente como para que esto pudiera tener transmisión del animal a la persona y tuviera transmisión de persona a persona y a partir del medio ambiente. Y entonces se dio, digamos, la situación ideal para que se generara una nueva epidemia. Cuando la epidemia tiene impacto en varios continentes, bueno, hablamos de pandemia porque está afectando al mundo entero, y de hecho esta es la gran pandemia de este milenio, porque creo que no hubo país, o que no hubo continente que quedara indemne a la circulación de este virus. La próxima. Esto es rápidamente para que vean que este virus, con las capacidades que adquirió, se une a un receptor que nosotros tenemos en las células, un receptor propio, ¿sí? Que es un receptor de una enzima que se llama angiotensina, no tiene trascendencia. Así entra el virus al organismo, se saca toda su cubierta, deja su material genético, usa el aparato, digamos, de producción de la célula, y dentro de la célula va generando un montón de nuevos virus, y así esto se replica una, otra y otra vez en el epitelio respiratorio, en la cubierta que nosotros tenemos en el aparato respiratorio, y logra hacerlo en el pulmón, y cuando lo hace en el pulmón hace cosas bastante serias. Vamos a la otra. Marian, ahí está. En relación rápidamente a los mecanismos de transmisión, señalarles, pasa la otra, Mariana, señalarles que acá lo básico es que la persona enferma puede transmitir la enfermedad a través de sus contactos estrechos y a través del medio ambiente. Vamos a la otra. Entonces, la persona sana puede tocar cualquiera de estas superficies que han quedado contaminadas, y a partir de tocarse ojos, nariz, boca, puede enfermar. Más allá de estar más cerca de la persona enferma, no necesariamente ese es el único mecanismo. También tocando superficies contaminadas uno puede enfermar. De manera tal entonces que uno reconoce que los principales mecanismos de transmisión acá es por gotas, que es lo que nosotros eliminamos cuando hablamos, por contacto, que es todo esto que está marcado acá en las distintas superficies, y más allá de todo lo que se discutió inicialmente con esto, este virus también se transmite por aerosoles. Por eso hay que tener distancia y hay que tener en consideración el tema de la ventilación. La próxima. Vamos a la próxima. Esto es para que vean básicamente cuál es la modalidad habitual de evolución de la enfermedad. Con esto que ustedes ya conocen, porque ya se ha dicho 100 millones de veces todo el tiempo, desde hace más de un año, que esto da fiebre, tos, dolor de garganta, congestión nasal, se le van agregando cada tanto nuevos síntomas, dolor abdominal, cefalea, mialgias, la falta del gusto, la falta del olfato, todas estas cosas menores de la vía aérea superior, y esto va a estar presente prácticamente en el 80% de las personas. Alrededor de casi un 14% pueden hacer compromiso respiratorio, moderado a severo. Y acá hay un impacto, o hay un punto en donde podemos discutir si tenemos más o menos herramientas terapéuticas en un futuro inmediato. Luego está el paciente que desarrolla
distrés respiratorio, que es esta gran insuficiencia respiratoria, este pulmón blanco, esta incapacidad de respirar solo, esta necesidad de ser sostenido a través de un respirador para poder cumplir con la función del pulmón, que es oxigenar la sangre básicamente, y tener esto que se llama el colapso hemodinámico. El paciente no sostiene la presión arterial, el paciente empieza a fallar en sus distintos órganos nobles, el hígado, el pulmón, y finalmente esto ocurre nada más que en el 5% de los casos, y la evolución, digamos, final de este cuadro es la muerte, con una mortalidad reconocida para este virus que es entre el 2 y el 3%. Digo un poco más ahora porque en esta nueva etapa estamos viendo una mortalidad más alta que la que vimos el año pasado. Vamos a la próxima. Esto es para que vean que el virus entra en el pulmón. Este es como un saquito que hay en el pulmón que se llama alvéolo, donde llega el oxígeno. Pegadito al alvéolo hay un vaso, y a través de estas membranas biológicas lo que se intercambia es oxígeno, para que el oxígeno entre a la sangre, y de la sangre salga el dióxido de carbono. En este lugar entra el virus, inflama, y acá se liberan una serie de sustancias que se llaman citoquinas, que son liberadas por células humanas y que son importantísimas en mecanismos inflamatorios. Entonces todo este espacio se inflama, este saquito de intercambio de gases, que es el alvéolo, se llena de líquido inflamatorio, los vasos también se inflaman, y ahí no se puede hacer el intercambio de gases adecuado, es decir, sacar el oxígeno que yo necesito para el organismo y liberar el dióxido. Eso no se logra hacer, el paciente entra en lo que se llama insuficiencia respiratoria, y ahí aparece el cuadro severo con la posibilidad de mortalidad, que siempre va a ser mayor en el adulto más grande y en las personas con comorbilidades. La próxima. También sepan que el COVID puede dar una cantidad de cosas en distintos otros aparatos, ¿no? Tiene impacto neurológico, tiene impacto a nivel del riñón, tiene impacto a nivel del hígado, a nivel del intestino. Más allá de lo que se habló con las vacunas y las trombosis, el propio virus genera una situación que favorece las trombosis, tiene afectación cardíaca, tiene alteraciones a nivel del páncreas, por eso da aumento de la glucosa y desencadena a veces eventos diabéticos, y da muchas manifestaciones en la piel que son más comunes de ver en los más chicos, pero también los adultos pueden tener como una erupción de distintas características que en general no pica. Así que muchas de estas cosas uno las puede ver en el COVID. Vamos para adelante. Sí, seguí, Mariana, seguí una vez más. Bueno, esto es para que vean que todo esto en nuestro país empezó el 3 de marzo del año pasado, con el primer paciente que llegó procedente de Europa, ¿sí? Y a partir de ahí estamos en esta situación actual. Si querés, Mariana, pasá a la próxima. Estas son las cifras de ayer, porque lo de hoy cerró hace un ratito y esto ya estaba preparado, pero hoy más o menos creo que hay 27.000 casos, ayer casi 22.000, 687 muertos, hoy andamos con una cifra muy, muy parecida. Vamos a superar prontamente los 86.500 muertos. La próxima, pero lo que es importante y que los preocupa mucho, es que tenemos 77% de ocupación de camas de terapia intensiva, tanto en el sector público como en el sector privado, y que a diferencia de lo que vimos el año pasado, la edad de mayor incidencia en esta segunda ola es entre los 30 y los 60 años. Y el otro grupo que está siendo afectado y que nos preocupa bastante, porque esto no lo vimos el año pasado, es el grupo de las embarazadas, donde ya llevamos casi 140 mujeres embarazadas, que en general son mujeres jóvenes y sanas, y alrededor de 15 de ellas han fallecido. Pero además de todo,
la repercusión en el embarazo significa que en general, cuando la mujer embarazada desarrolla este cuadro respiratorio grave, hace falta interrumpir el embarazo para poder ventilarla mejor, y uno en general tiene que sacar un chico antes de término, con el riesgo que esto conlleva, ¿no? El nacimiento prematuro. La próxima. Las cosas básicas de la prevención, recordarles, fíjense, cuánto vive el virus en distintas superficies. En general, en superficies de cobre, puede vivir hasta 4 horas, en papel o en cartón 24 horas, 2 o 3 días sobre superficies de plástico o acero inoxidable, y en el aire, en suspensión, hasta 3 horas. Esto es si uno no hace nada, si uno no limpia, si uno no ventila, si uno no ejerce ninguna acción ambiental. Pero a nivel ambiental es muy fácil destruirlo, ya sea con lavandina, con amonios cuaternarios, con alcohol, con clorhexidina. La verdad que es un virus bastante sensible a los distintos agentes de higiene ambiental. La próxima. Esto es para que vean lo que hace el jabón, ¿sí? Fíjense, este es el virus con su cubierta, con todas las espículas de proteínas que tiene en su cubierta, y como tiene todos esos pinchitos así, tiene aspecto de corona y por eso tiene ese nombre. El jabón rompe esta estructura de superficie, abre la superficie del virus y lo deja como desnudo, denudado, y lo hace pasible de ser desactivado, de ser, de quitarle la viabilidad simplemente usando jabón. Luego, el lavado de manos pasa a ser una cosa fundamental para la prevención. La próxima. Próxima, Marian. Esto no es una clase de lavado de manos, pero solamente para que vean, no, te salteaste la anterior. Esto es para lavarse. Para lavarse esto es agua y jabón, y solamente para que miren los movimientos correctos que tenemos que hacer para lavarnos las manos. Sin olvidar lavar las palmas, las puntas de los dedos y frotar para limpiar los pulgares, ¿sí? Y luego enjuagarnos dejando que el agua arrastre. Cuando usamos alcohol en gel o alcohol común para lavarnos las manos, los movimientos son similares y lo que no tenemos que dejar de frotar es ningún espacio de las superficies de las manos, ni entre los dedos, ni la punta de los dedos, ni las palmas, para que tengamos un lavado de manos seguro. La próxima. Bueno, las cosas básicas: lavarse las manos, tapar la tos, cubrir la tos y el estornudo, la distancia entre las personas, no tocarse la nariz, la boca, las manos, evitar el contacto físico, cuidar a los más vulnerables, utilizar barbijo todo el tiempo y evitar los lugares con aglomeración, ¿no? Estas son las cosas básicas de prevención. La próxima. Y esto es lo que tenemos como pautas o como actualización hecha a nivel del ministerio cuando la ivermectina empezó a tomar mucho auge como un fármaco que podía ser útil en la prevención y eventualmente en el tratamiento de formas leves. Así que un poco yo les voy a contar lo que se fue revisando, ¿sí? Y esto es lo que se sacó de actualizaciones hechas por el Ministerio de Salud. Vamos a la próxima. En primera instancia, contarles que la ivermectina es un fármaco antiparasitario que usamos desde hace mucho tiempo. Lo usamos básicamente en el tratamiento de la sarna, pero además de todo, es reconocido que tiene actividad inmunomoduladora. Inmunomoduladora significa que puede hacer que merme todo ese mecanismo inflamatorio que yo les mostré en algún gráfico anteriormente. Es inmunomoduladora y antiinflamatoria. Entonces, todas esas moléculas que se liberan produciendo inflamación se podrían ver moderadas con esta medicación. Esto no se puede usar en mujeres embarazadas, no se puede usar en mujeres que amamantan,
y no se puede usar en chicos pequeños que pesen menos de 15 kilos. Y en nuestro país, la agencia que regula la administración de fármacos, que es el ANMAT, en Estados Unidos, que es la Food and Drug Administration, que es la FDA, y la Agencia Europea de Medicamentos, que es la EMA, solo lo tienen autorizado para usar como fármaco antiparasitario. Reconociendo esta actividad inmunomoduladora y antiinflamatoria, se probó en modelos animales. Vamos a la próxima. Entonces, toda esta idea surge de un modelo inicial hecho en ratón. El ratón también puede ser huésped de coronavirus. De hecho, los animales tienen sus propios coronavirus. La tos de las perreras, que generalmente uno conoce en los perros, es un coronavirus que tienen los perros, ¿sí? Y en los ratones hay un coronavirus que es capaz de dar hepatitis. Entonces, en el ratón se probó ivermectina en dosis de 500 picogramos por kilo, y esto produjo limitación de la replicación viral, ¿sí? Si nosotros llevamos esta dosis a la dosis que usamos en los humanos, que es 150 picogramos por kilo, tendríamos que usar 50 veces más de lo que usamos como fármaco antiparasitario para que la ivermectina nos pudiera dar alguna utilidad. Vamos a la próxima. Entonces, básicamente uno puede decir que no podemos estar seguros que ivermectina tenga algún impacto para reducir la posibilidad de que el paciente evolucione a la enfermedad crítica. Que la ivermectina probablemente no mejore el tiempo de la resolución de los síntomas, no es que se va a cortar estos 7, 10, 14 días que nosotros vemos que los pacientes están cansados, con síntomas, con molestias abdominales, con tos, que tarda en recuperar el olfato, que tarda en recuperar el gusto. No se encuentra aprobada por nuestra agencia regulatoria para su uso en pacientes COVID, ni en personas que han sido expuestas al virus, ¿sí? A pesar de que sea un fármaco muy barato, no debe ser utilizado o por lo menos no está autorizada su utilización en este escenario. Y los documentos identificados recomiendan que no sea utilizado como profilaxis en personas no infectadas, es decir, no tomarlo por las dudas, como en algún momento también se hizo con la hidroxicloroquina, que es otro fármaco antiparasitario que habitualmente usamos para el tratamiento del paludismo. Vamos a la próxima. ¿Qué dice este documento respecto de la ivermectina en las personas expuestas? Es que hay mucha incertidumbre sobre el efecto que pueda tener la ivermectina para la prevención de la infección sintomática, que no está aprobada, como ya les conté, para ser utilizado en este escenario por las dudas, ¿sí? Y que las guías de buena práctica, como no hay evidencia bibliográfica que lo sostenga, ustedes saben que los médicos necesitamos, para recomendar algo, tener algún aval de alguna experiencia previa hecha, ¿sí? De manera tal que si no hay, y que en general, lo ideal es que esta experiencia previa sea hecha en grupos controlados e idealmente comparándolo con un tratamiento tradicional. Acá no hay un tratamiento tradicional, no hay fármaco comparador, de manera tal que podemos decir que cuesta mucho tener evidencia sólida para poder recomendar ivermectina en este escenario. La próxima, el próximo punto sería, ¿cuál sería la utilidad te salteaste una, Mariana, la anterior. En personas con enfermedad leve o de reciente comienzo, y acá hay un gran abanico de propuestas. Acá es donde se propone el uso de plasma de convaleciente, acá es donde se propone el uso de suero equino, acá es donde se propone el uso de algún fármaco que actúa contra, ¿vieron? Cuando hicimos el dibujito de la bolsita, que es el pulmón, y vimos todas las sustancias que se liberan, estas citoquinas. Hay una citoquina que se llama interleuquina 6, y hay un fármaco directamente relacionado contra esta interleuquina 6 que se llama tocilizumab,
también se recomienda en este momento de la evolución, y bueno, entre tantas cosas que se recomiendan, también se trató de ver qué lugar tenía la ivermectina acá, y entonces se vio que no existe información suficiente para evaluar un efecto diferencial de ivermectina versus en pacientes tratados o no tratados. Tampoco el ANMAT lo aprobó para usar en este escenario, y no hay guías de práctica clínica que recomienden su uso. Respecto de todas las cosas que yo les nombré antes, el suero equino, el suero de convalecientes y el tocilizumab, tampoco hay evidencia sólida, ¿sí? Tampoco la hay. Así es que no hay hasta ahora un recurso terapéutico que uno diga, este es el tratamiento que uno tiene que hacer, excepto lo que hemos hecho hasta ahora con corticoides, ¿sí? Y el sostén ventilatorio. Vamos a ver qué pasa en los pacientes graves, ¿sí? ¿Qué es la próxima diapo, Mariana? Es lo mismo, el efecto de ivermectina es incierto en relación a los pacientes que tienen ya una neumonía moderada o grave claramente establecida, ¿sí? Probablemente no mejore el tiempo de resolución de los síntomas, y tampoco está aprobada para usar en este escenario, aprobada por las autoridades sanitarias, ni tampoco hay guías o prácticas o recomendaciones concretas que recomienden su uso en esto. Así que este es creo que, y hay una más, donde les muestro, la próxima. Miren, ITSA significa Infectious Diseases Society of America, es decir, esta es la Sociedad Americana de Infectología. Sugiere no indicar ivermectina en pacientes internados, y sugiere no indicar ivermectina en pacientes ambulatorios. Pero la fuerza de esta recomendación es condicional, o sea, ellos están mirando todavía. La Organización Mundial de la Salud también recomienda no utilizarla, excepto en el contexto de ensayos clínicos. Guías australianas, el mismo escenario, recomiendan no utilizarlas, no hay pruebas suficientes que garanticen la seguridad de este fármaco, y recomiendan, igual que el Ministerio de Salud de Chile, igual que la Organización Panamericana de la Salud, que de ser utilizado, sea utilizado en el marco de ensayos clínicos controlados para poder evaluar verdaderamente la utilidad real de la ivermectina. La primera cosa que a uno no le da tranquilidad es que habría que usar una dosis muy alta, y esto podría reducir los márgenes de seguridad terapéutica. Así que esto es lo que tengo para contarles. Después hay algunas cosas que tengo preparadas sobre vacunas, pero yo quisiera parar acá porque veo que están entrando algunas preguntas, y si después quieren y queda un ratito, podemos charlar de vacunas COVID. ¿Mm? Bueno, muy buena la charla, Eli. Para que no. Acá hay una pregunta que llegó al chat. Sí. ¿Vos las estás viendo también? Sí, vi una de vitamina D. Ibuprofeno. Ibuprofeno. Bueno, sí. A ver, ¿querés responder esa pregunta? A ver, ¿para qué querés que te la lea? Vos sos el jefe acá, Rodri. Bueno. Moderador, así que vos definís. ¿Para qué? Dice Jorge Tortorelli, dice, ¿qué se sabe de la vitamina D y el ibuprofenato en el COVID? Bueno, la vitamina D, la verdad es que se está reposicionando en un montón de escenarios. La vitamina D, que estaba clásicamente, esto puede hablar más Rodrigo que yo, estaba clásicamente vinculada al metabolismo fosfocálcico y a favorecer el depósito de calcio en el estroma óseo, y a reducir el riesgo de la pérdida de calcio de ese estroma con lo que se llama primero osteopenia y después osteoporosis. Este era el escenario clásico donde uno veía la vitamina D. Luego la vitamina D empezó a tener una trascendencia importante en la regulación de mecanismos inflamatorios. Por eso está propuesta
como una de las terapéuticas que es inocua, o por lo menos no está vinculada a toxicidad importante, para moderar todo este mecanismo inflamatorio que está descrito en el inicio de inflamación pulmonar en el coronavirus. Tampoco los estudios demostraron resultados claramente favorecedores a propósito de usar altas dosis de vitamina D para limitar la tormenta inflamatoria, digamos, o la liberación de citoquinas. Luego preguntan por ibuprofeno. Hubo en nuestro país un laboratorio en Córdoba que sintetizó ibuprofeno aerosolizado para poder utilizar a nivel de la vía aérea superior, y de esa manera reducir, el ibuprofeno es una droga que usamos habitualmente para el control de la temperatura, el dolor y la inflamación. Así que como en general todos los fármacos antitérmicos tienen algún efecto analgésico, y muchos analgésicos tienen efecto antitérmico, no todos. Y el ibuprofeno tiene efecto antitérmico y efecto analgésico, y el efecto analgésico lo logran a través de la reducción de los mecanismos inflamatorios, interfiriendo o, digamos, interactuando con prostaglandinas, que son también mediadoras de la respuesta inflamatoria. En este punto, el ensayo que se hizo acá fue con ibuprofeno aerosolizado, para poder limitar toda la inflamación que el COVID genera en el momento en que ingresa al árbol respiratorio, produciendo esa rinitis, ese dolor de garganta, y los síntomas de la vía aérea superior, que es conocido. Y la verdad que eso se limita un poco, pero no reduce la posibilidad de evolucionar hacia la enfermedad pulmonar, ¿sí? Porque acá la llave está en encontrar algo que evite la progresión hacia la enfermedad pulmonar grave, ¿sí? Y que quede nada más como una enfermedad, como lo que habitualmente producen los coronavirus comunes. El coronavirus, que es un virus conocido desde hace muchísimos años, es ni más ni menos que para nosotros un virus del resfrío. Este coronavirus particular, con los cambios que se generaron en el pasaje del animal al humano, adquirió otra capacidad, digamos, patogénica, y por eso puede hacer todo esto. Si no, la enfermedad clásica que el coronavirus causa en la patología humana es un resfrío común. Entonces la llave está en encontrar el fármaco que evite la progresión de esa afectación inicial de la vía aérea superior al compromiso grave del pulmón. Y ese fármaco todavía no lo encontramos. Eli, sí. Discúlpame que te interrumpa. Sí, te saco un poquitito de acá de las preguntas que hablan, están todas orientadas a lo que es la parte terapéutica, y me gustaría que me cuentes desde el punto de vista diagnóstico, ¿viste? Que generalmente usamos como método diagnóstico el PCR y el antígeno. ¿Qué opinión y qué resultados están dando los métodos rápidos? Bueno, ¿Viste eso que se compra en farmacias? Sí, sí. Es un test de antígeno eso, pero Sí. porque acá no hay médicos, no somos todos médicos, entonces hay que ir explicando las cosas desde la base para que después se pueda entender. La reacción de cadena de polimerasa, que es la sigla en inglés, por eso decimos PCR, es Polymerasa Change Reaction. Todos se acuerdan cómo es la molécula de ADN, ¿se acuerdan ese famoso rulo? Viral, sí. ¿Sí? Y que tenía dos cadenas, ¿sí? Que son complementarias y están unidas por puentes. Nosotros podemos tener material genético como ADN y como ARN. La diferencia sustancial entre el ADN y el ARN es que el ARN es una sola cadena, ¿sí?
que se sintetiza a partir del ADN. Entonces la polimerasa lo que hace es encontrar la cadena complementaria de ese cachito de ARN que yo tengo, y conociendo la secuenciación que el virus tiene, cuáles son los constituyentes de cada uno de esos eslabones de la cadena, yo puedo encontrar la cadena complementaria exacta y perfecta. Por eso, esto es la base muy sencillamente explicada de lo que es una reacción de PCR. Uno puede hacer la identificación de toda esa cadena de ARN, o pueden elegir un rulo pequeño, con pequeña cantidad de material genético, y buscar la cadena complementaria de ese rulo chiquitito, ¿sí? Esa es una técnica de PCR rápida que se puede hacer en muy poco tiempo y que tiene alta especificidad y sensibilidad. Eso es muy bueno. Y también se puede hacer detección rápida de anticuerpos. Así que las técnicas rápidas pueden ser de esta PCR rápida, puede ser de identificación rápida de un pedacito de la cáscara del virus, o puede ser de identificación de anticuerpos. La verdad que las técnicas rápidas para anticuerpos no son una buena metodología para el diagnóstico en el contexto pandémico, salvo para hacer diagnósticos o para hacer estudios de campo, ver cuánta gente se afectó o cuánta gente verdaderamente está inmunizada en una población en general. Pero la recomendación de testeo para ir viendo cuál es la potencial circulación comunitaria que tiene el virus, eso lo tenemos con testeos rápidos con técnicas de PCR. Para que ustedes se den una idea, nosotros hacemos entre 70.000 y 120.000 testeos por día. Y estamos teniendo un índice de positividad de esos testeos entre el 20 y el 30%. Así que imagínense la cantidad de gente que se nos escapa, ¿sí? Pausis sintomática, casi sin ninguna manifestación de la enfermedad, y que sigue contagiando. Inglaterra, que en este momento está muy preocupada por la posibilidad de introducción comunitaria de la cepa Delta, que es una variante nueva del coronavirus, hace 1.300.000 testeos por día, y tiene un índice de positividad de 0,3, 0,4%, y está pensando en mantener medidas de restricción, por temor a la cepa Delta. Entonces, lo que les quiero decir es que las técnicas rápidas sirven, sirve básicamente hacer una PCR en rulo, como se llama, o hacer una identificación rápida del antígeno viral, y tiene como objetivo ir viendo el índice de positividad que tenemos en la comunidad. Es un indicador de la cantidad de circulación que uno tiene en la comunidad. Si uno tiene sobre un número bajo de testeos un 30%, 35% de positividad, significa que la cantidad de positivos es muy grande si yo amplío estadísticamente esa muestra, y que debería, para tener mejores medidas de identificar, aislar con el objetivo de reducir la circulación comunitaria, tener un número mucho, pero mucho más grande de testeos que lo que tenemos en el momento actual. En relación a las cepas nuevas, que ahí veo que hay alguna pregunta de las cepas y las vacunas, que la hace María, me parece, ¿no? Bueno, la cepa Wuhan, que fue la cepa inicial, no existe más, no está más. Ya el virus se ha modificado tantas veces que el virus originario de China no está más. Hay, para no generar ningún problema con los países y todo lo demás, han empezado a llamarse con el alfabeto griego, alfa, que fue la cepa originaria en Kent, en Inglaterra, beta, que fue la cepa sudafricana, gamma, que fue la cepa brasilera con epicentro en Manaos, y ahora delta, que es la cepa india. Vieron que yo les mostré que tiene esas espículas, esas espinitas, el virus. El virus tiene ahí
una proteína clave que se llama proteína S. S es de spike. Spike en inglés es espícula. Entonces, la clave está en el cambio que tenga esta proteína S, que es la que se une al receptor, como yo les mostré en un gráfico medio complejo, pero era para ver cómo era la unión a una célula humana. Entonces, en la medida que vaya cambiando esa proteína S, es como que se generaran virus con potencialidades diferentes, que de hecho es lo que pasa. Pero más allá de eso, el target de la vacuna es la proteína S. El mejor antígeno que nosotros tenemos para producir anticuerpos es la proteína S. Y si cambiamos en la proteína S, la efectividad de las vacunas van a caer. Entonces, ¿cuál es la preocupación de los ingleses que usaron Pfizer como vacuna y AstraZeneca como principales vacunas? Es que cuando las testearon para la cepa originaria en Wuhan, la efectividad era superior al 85%, la efectividad de las vacunas. Y cuando la prueban contra la cepa Delta, cae a un 68%. Entonces, en las medidas que tengamos, ¿y por qué cambia el virus? El virus cambia porque en la medida que vaya pasando de una persona a otra persona, para seguir manteniendo esta capacidad de transmisibilidad, se va adaptando. Es el mecanismo de supervivencia que tiene un virus. El virus, piensen que es nada más que material genético protegido por una cubierta de proteínas o glucoproteínas, y no más que eso, ¿sí? Las bacterias, que son formas microbiológicas que tienen vida independiente, tienen enzimas que les permiten hacer pasos metabólicos. Entonces sintetizan enzimas que destruyen antibióticos. Los virus no pueden hacer esto. Los virus tienen que optimizar su capacidad de transmisibilidad. Y para optimizar su capacidad de transmisibilidad va cambiando. Esto lo hace el HIV, esto lo hace el virus de la gripe, y el coronavirus no va a ser menos, también lo está haciendo. Entonces, la aparición de estas nuevas cepas son un problema. ¿Por qué motivo? Porque van a ser más transmisibles, van a tener mejor capacidad de transmitir de persona a persona, no necesariamente tienen que ser más agresivas, pero al tener estos cambios estructurales, pueden hacer que las vacunas con las que contamos en el momento actual, que son muy promisorias porque todas demostraron una efectividad muy importante, puedan caer. Y entonces, bueno, uno dice, ¿cuándo acaba esto, no? Bien, la verdad, súper completa, Eli. Eli, te digo, te quería sumar esto. Yo creo que acá hay un tema muy importante que es el tiempo, ¿no? La celeridad de toda esta transmisión y todo, aparte de generar esta pandemia, el poco tiempo que nos da a los médicos y que le da a las instituciones que investigan sobre el tema, ¿no? Y en eso voy un poco a la pregunta de Laura Lavalle. La voy a unificar, que ella pregunta sobre la diferencia entre la vitamina D y la vitamina D3 en 100.000 unidades internacionales una vez por mes. Y también pregunta sobre la experiencia sobre el nacitral o cloruro de sodio y el carragenina. La carragenina. Sí. No sé qué experiencia tuviste o bueno, la bibliografía, porque voy a esto, es sobre nosotros para aplicar un medicamento nos basamos en la medicina basada en la evidencia, o sea, y acá el tiempo es fundamental, o sea, no nos da tiempo a investigar, entonces todos estos tratamientos quedan con signo de pregunta, ¿no? Sí, bueno, a ver, es lo que yo decía al principio, lo habitual es que nosotros desarrollemos un fármaco, lo probemos primero en animales, después lo probamos en voluntarios humanos, después lo probamos bajo condiciones regladas, después lo probamos comparativamente, después hacemos el estudio en una comunidad grande con farmacovigilancia y farmacoseguridad. Todo esto es un montón de tiempo, ¿sí? Es un montón de tiempo.
y no es ni la primera vez ni la última que un fármaco sale al mercado, y una vez prueba en un número importante de pacientes, empiezan a haber efectos adversos no conocidos previamente. Yo me acuerdo, por ejemplo, de un antibiótico que era la trovafloxacina. Era una quinolona que formaba parte del grupo de las quinolonas, que cuando apareció parecía que eran la panacea, y la trovafloxacina, que inclusive se proponía para el tratamiento de la meningitis en los chicos, cuando se empezó a usar masivamente dio tanta toxicidad hepática que se sacó rápidamente del mercado. Otro antibiótico fue una cefalosporina de tercera generación que se llamó cefotetán, que pasó 3/4 partes de lo mismo. Y bueno, acá lo que nos está pasando es que estamos tratando de encontrar cosas que nos permitan tener algún recurso, como yo les contaba, para tratar de evitar que un resfrío común nos lleve al respirador y tengamos riesgo real de morir. En relación a la pregunta de la vitamina, y todavía no lo hemos encontrado, si no, ya estaríamos en otro canal. En relación a la dosis de vitamina D que dice Laura... 100.000 unidades internacionales una vez por mes. Bueno, esto es lo que se usa, digamos, tradicionalmente para la prevención de la osteopenia y la osteoporosis. Sí. El tratamiento que está propuesto con vitamina D para el COVID son dosis 3 o 4 veces mayores, trisemanal, mucho más alta, y bueno, con resultados todavía inciertos. En relación con la carragenina, que también pregunta Laura, Laura es una gran exploradora, aparentemente. Sí, estuvo leyendo, muy bien. Sí, muy bien, muy bien. La carragenina es un alga, es un extracto de un alga, y que se ha utilizado, se ha sintetizado en forma de un spray nasal. Entonces, la base para el uso de la carragenina es aerosolizarla, usarla como spray nasal, que esta sustancia tapice la nasofaringe, como que la cubra de alguna manera, y el COVID quede, ahí tiene Laura la carragenina, y el COVID quede pegado a esta superficie y no logre entrar dentro del epitelio respiratorio. En el hospital de clínicas, básicamente se hizo parte de este ensayo con carragenina, lo hizo el doctor Juan Manuel Figueroa, es un neumonólogo infantil, un excelente neumonólogo infantil, y además amigo mío. Y los resultados para el personal de salud con criterio de prevención fueron promisorios. ¿Sí? No sé si esto contesta, Laura, tu pregunta. Está muteada, Laura. Pues así está muteada, Laura. ¿Sí? Así. Totalmente, de hecho yo la uso. Bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, sí, después María pregunta, ¿todas las vacunas que existen en el mercado hoy utilizan el procedimiento de RNA mensajero, para la seguridad, inocuidad y efectividad de la... A ver, no te entiendo bien, María, ¿podés decirme dónde está María? Que la perdí. Ahí está, María está... Acá, sí está. Sí. Todas las vacunas que existen en el mercado hoy utilizan el procedimiento de RNA mensajero para la seguridad, inocuidad y efectividad que las mismas deberían garantizar. La respuesta es no. Hay básicamente 4 protocolos básicos de vacunas, ¿sí? ¿Es eso lo que querés preguntar? A ver si yo puedo... Perdón, pero tuve que ausentarme un segundito. Y justo te pescamos, justo cuando te fuiste te pescamos. Sí. Les pido disculpas, pero tuve que... No pasa nada. Bueno, decíamos, hay 4 protocolos básicos. 2 protocolos que son tradicionales en vacunas, que es usar pedacitos de estructura del virus. Estos son subunidades proteicas del virus. O sea, sacan cachitos de la cáscara y se preparan en forma de una vacuna para usar subpartículas virales. Después están las vacunas inactivadas. Lo que se hace es
someter al virus completo a algún procedimiento de inactivación, calor, formol, lo que ustedes quieran. El virus queda inactivado, incapacitado para ser replicativo, no puede producir ninguna enfermedad, y se apuesta a que lo que quede de esa partícula viral desencadene la respuesta inmune. Así se hace la vacuna de gripe, por ejemplo, y hay vacunas para COVID hechas de esta manera, que son Sinopharm y Sinovac. ¿Sí? Sinopharm que tenemos nosotros, Sinovac que usó mucho Chile. Y después están las dos grandes novedades que trajo esta pandemia en lo que significa la producción de vacunas. Unas son las vacunas de vector viral, que en rigor de verdad empezaron a tener desarrollo con el ébola en África. Lo que se usa es un virus respiratorio también, que se llama adenovirus. Se le saca el pedazo de su genoma, se le saca el pedazo que le permite replicarse, ¿sí? Entonces queda como un auto, y yo lo único que hago es poner adentro del auto el pedazo de material genético del coronavirus que sintetiza la proteína S. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo uso el adenovirus como un transportador, y el contenido de ese adenovirus, que está como hueco, que no puede replicarse ni producir enfermedad, lleva el material genético del coronavirus para que sintetice la proteína S y desencadene la respuesta inmune. Y la nueva plataforma de vacunas en coronavirus es usar el RNA. Los virus son de dos tipos, de ADN o de ARN. El coronavirus es RN, es una sola cadenita de RNA. Si yo lo dejo solito, el RNA es absolutamente inestable, y la célula lo muere. ¿Sí? Entonces hay que darle una cubierta, es una capa lipídica que lo protege, y eso es lo que yo pongo en la vacuna. Entonces el lípido se une al lípido que nosotros tenemos en la superficie de las células, la cadena entra dentro de la célula y usa el aparato sintético de la célula para dar la orden para que fabrique la proteína S, y esto va a generar los anticuerpos anti-S, que son protectores. Esos son las cuatro plataformas de vacunas que hay, de partículas virales, de virus inactivado, de vector viral y de ARN mensajero. Nosotros en el país no tenemos ninguna vacuna de RNA mensajero, porque las dos vacunas de RNA mensajero que están utilizándose son la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna. Todas las vacunas que nosotros tenemos son de vector viral. AstraZeneca es de vector viral, Sputnik es de vector viral, usa dos adenovirus, un adenovirus 5 y un adenovirus 26, AstraZeneca usa adenovirus de chimpancé, CanSino es una vacuna que va a llegar, es chino-canadiense, y que también usa un vector que es como el segundo componente de Sputnik, y bueno, eso es lo que tenemos. Y después tenemos vacuna Sinopharm, que es inactivada. Nuestro problema es que la vacuna más probada y más eficaz en este momento es Pfizer, que es de RNA mensajero. Y que en una población particular, que es la embarazada y los niños, las únicas vacunas probadas son de RNA mensajero. Así que si uno quiere controlar la pandemia, tiene que tratar de vacunar a la mayor cantidad de individuos susceptibles. Por eso los países que usan Pfizer están ya vacunando a los chicos entre 10 y 15 años, y ya hay protocolos en marcha para probarla en chicos más chicos, y las embarazadas con Pfizer. Nosotros no tenemos esto, estamos vacunando a las embarazadas por ahora con factor de riesgo, con vacuna Sputnik, y hoy salió el comentario de que las embarazadas van a poder vacunarse con vacunas de vector viral, conversando con su obstetra y como una elección personal. Rodrigo,
Es complejo esto en Permiso. el marco de una pandemia porque uno tiene que dar lineamientos claros. El obstetra se va a tener que sentar a leer vacunas COVID, que para el obstetra es un embolo universal. Las embarazadas no todas tienen la capacidad de comprender y elegir, y la formación como para poder, digamos, tener una elección libre con todos los elementos de información que son necesarios para la libertad de elegir, así que yo creo que esto va a ser un poco complicado. Lo ideal sería que uno tuviera, más allá de todas las peleas y todas las posturas, que hubiera, por lo menos para población seleccionada, una cantidad de vacunas de RNA mensajero. De RNA, sin duda. Sí, María. Rodrigo, quería hacer una pregunta a Elisa que tiene que ver con las vacunas y con el caso de Chile. Quería consultarte, Elizabeth, ¿qué sucedió con Chile? Porque entiendo que fueron en algún momento los primeros en darle una dosis a toda su población, poder frenar el contagio, y hoy otra vez están implementando medidas de Confinamiento. control. Restricción, Están sí. todos confinados. Están confinados. Exacto. Bueno, Chile vacunó muy bien. La verdad que hay que decir que los chilenos tuvieron un plan de vacunación mucho más prolijo y más en tiempo que el nuestro. Tuvieron una cantidad de vacunas de Pfizer importantes, y después usaron vacunas de Sinovac. inactivadas, usaron Sinovac, ¿sí? Con una primera dosis de vacunas de RNA mensajero, y también de vector viral, el porcentaje de protección ronda entre el 75 y el 80%. Entonces ellos vacunaron muy rápidamente a su población vulnerable, y la primera tanda de pacientes que tuvieron fueron gente muy joven, que enfermó porque no estaba vacunada, y luego usaron vacunas Sinovac. La vacuna Sinovac con una sola dosis tiene un 50-60% de protección. Esto es poquito para el control de una pandemia. Ustedes fíjense que nosotros cuando se controló el brote de sarampión en el 2019, sosteníamos a rajatabla que para controlar el sarampión teníamos que tener 95% de los chicos vacunados, ¿sí? Con una vacuna que tiene 95% de efectividad. Esto, para lograr esto con el COVID necesitamos 2 dosis de todas las vacunas, y si usamos vacunas inactivadas, con mucha más razón necesitamos segundas dosis, porque si no estamos dejando 40-50% de la población aún vacunada con un nivel de susceptibilidad interesante. Así que yo creo que lo que le pasó a Chile es que inicialmente su población joven no estuvo vacunada, lo cual es lógico, porque uno tiene que empezar a vacunar a los más vulnerables y después a los que no se pueden enfermar porque son los que sostienen la pandemia, que no somos solamente los médicos, somos todo el enorme lista de personal de salud, somos la gente que maneja el transporte público, son las fuerzas de seguridad, son los maestros, porque el otro concepto intrascendente acá es que la educación es esencial también, y la educación supone que los maestros estén vacunados para que puedan dar clases. Así que bueno, creo que lo que les pasó es que inicialmente tuvieron una tasa de ataque importante en la población joven, y después usaron una vacuna que tarda en dar inmunidad de rebaño, porque son vacunas inactivadas y tienen un porcentaje de cobertura menor, que es lo que nos pasa con la vacuna de gripe, que nos ponemos todos los años, pero sepamos que la vacuna de gripe protege un 60-70% de tener gripe grave, no de no engriparnos, ¿sí? Les hago una pregunta a los dos, y es desdoblada. Primero, conozco casos de personas que se contagian de coronavirus y
pueden transitar la enfermedad sin demasiados problemas, por lo menos el primer contagio. ¿Cómo, perdón? Una persona asintomática. Conozco casos, no sé si asintomáticas, pero con síntomas Sí. leves. De hecho, a mí me pasó de contagiarme hace un año, estuve con fiebre, con dolores en las articulaciones, pero a los 10 días ya estaba bien. Pero gente con alguna otra dolencia que realmente la pasan Sí. muy mal, o un segundo Sí. contagio, ¿sí? Que se contagian por Sí. segunda vez y realmente la pasan muy mal. ¿Hay alguna forma de prevenir esto o bueno, es como te toque? La respuesta, vos decís la respuesta a la infección. Aún estando vacunados, ¿La respuesta a la infección o la prevención, o hablamos de prevención a la infección? de las dos cosas. Yo creo que la prevención es un poco lo que dijo, lo que sabemos todos, que es el distanciamiento, el lavado, eso es fundamental, el barbijo, esas medidas básicas que vamos a ver hasta cuándo las vamos a tener que sostener. Y después lo de la respuesta inmunológica, Eli, vos, lo de la respuesta inflamatoria secundaria a la infección, tenés más. ¿Cómo puede ser que la gente que está vacunada igualmente Vamos se enferma y se enferma muy mal? En primera instancia vamos a señalar esto. Para que una infección deje inmunidad de por vida, por ejemplo, los chicos no tienen 5 veces sarampión, los chicos tienen sarampión una sola vez y Una única vez. ¿sí? La verdad es que esto pasa porque el virus de sarampión tiene muy pocas variables, y deja una tasa de respuesta inmune muy sólida, muy duradera. ¿Sí? Entonces, en general, salvo que uno tenga una enfermedad gravísima, como por ejemplo que lo trasplanten de médula, y entonces te aplastian por completo y perdés tu repertorio inmunológico, es excepcional que vuelvas a tener sarampión. Con todos los virus respiratorios, adeno, corona, sincicial respiratorio, influenza, parainfluenza, no pasa esto. Son virus que tienen una capacidad de cambiar, ¿sí?, muy importante, y que no dan una respuesta inflamatoria robusta. Esta producción de anticuerpos a los 3 meses está perdida, ¿sí? Por eso yo en una temporada invernal puedo tener 5 veces un resfrío, ¿sí? Porque primero lo tengo por un adenovirus 5, después lo tengo por un adenovirus 26, y después lo tengo por un rinovirus, y así voy. Y la respuesta inmune no es duradera, ¿sí? Y por eso, como la respuesta inmune no es duradera, yo me tengo que vacunar todos los años contra la gripe, y muy probablemente nos tengamos que vacunar cada 6 meses a 12 meses contra este bendito coronavirus, porque no vamos a tener una respuesta inmunológica sólida contra este virus, porque son los virus respiratorios, así son los virus respiratorios. Entonces, uno puede enfermar más de una vez, 45 días después uno puede volver a tener, si vuelve a tener contacto, puede volver a tener un cuadro clínico. En general, el segundo cuadro clínico suele ser un poco más leve, pero esta no es una regla absoluta, y con el segundo episodio pueden haber percances. Elizabeth, te hago una última pregunta y los dejamos libres. Porque yo no contesté lo de las vacunas. Dale. Las vacunas tienen 2 mecanismos de producción de inmunidad. Una es la inmunidad humoral y otra es la inmunidad celular, ¿sí? Una es producir anticuerpos, que son proteínas que dan vuelta por la sangre y nos protegen, y la otra es producir células de la inmunidad, que son como los verdes en solves, que se van a comer al agente etiológico que nos agrede. Las vacunas contra coronavirus producen las 2 modalidades de inmunidad, pero no sabemos en qué medida es más importante una que otra.
y este parece ser el motivo por el cual gente con una o con 2 dosis de vacuna han desarrollado enfermedad. Y si bien lo que se dice es que la gente vacunada hace enfermedad leve, Inglaterra, por ejemplo, ya tiene notificados 13 personas muertas con 2 dosis de vacunas, y con vacunas de RNA mensajero. Conozco un caso, Eli. Bueno, en Estados Unidos. No se olviden que todo esto que nosotros estamos viviendo con las vacunas, son vacunas en fase 3. Es decir, que lo que estamos evaluando son la seguridad y la eficacia, pero todavía no cerramos todo el conocimiento en torno a estas vacunas, ¿sí? Y que hay un montón más en desarrollo, hay más de 200 vacunas aún en desarrollo, y que bueno, vamos a tener que ir viendo cuál es la duración y la robustez de la respuesta inmunológica que estas vacunas son capaces de inducir. ¿Cuánto van a durar y cuán potentes van a ser estos anticuerpos para neutralizar al virus? Esa respuesta definitiva no está. Elizabeth, consulta. Llevamos al 1 de junio de este año 15.373.000 dosis distribuidas. ¿En cuánto tiempo más tendremos nuestra población debidamente vacunada, por lo menos con una primera dosis? Qué gran pregunta. ¿Qué dice yo, María? Recién me conocés. No, esta es nuestra primera charla, pero bienvenida, de ahora en más, sos parte estable de nuestro elenco. Bueno, mira, si todo sigue como hasta ahora, con la velocidad a la que están entrando las vacunas, ojalá tengamos al 40-50% de la población con una sola dosis en el mes de septiembre. Ojalá. Bien. Esto es insuficiente. Con una sola dosis no vamos a tener inmunidad de rebaño, y si vos pensás que la vacunación empezó en diciembre, vamos a estar llegando después de la mitad del año a tener un porcentaje más o menos deseable con una dosis, y vamos a terminar el año todavía con necesidad de más vacunas, gente todavía no vacunada. Sí. Así es que nosotros vamos muy lento. El panorama es muy desolador, porque si... El panorama es complicado. El panorama es complicado. Yo creo que celebrar 20 millones de vacunas cuando tendríamos que ya tener 60 millones de vacunas, 40 millones de vacunas, la verdad creo que tendríamos que haber vacunado ya por lo menos al doble de gente que tenemos vacunada al momento actual. Terrible. Sí, y aparte, Eli, creo que, Sí. que también es lo que vos explicaste antes, es el comportamiento del virus. O sea, el virus se va comportando Sí, de una forma por eso. diferente. O sea, Sí. aunque vos tengas, y lo que hablaste y lo que explicaste de los tipos de vacunas, o sea, aunque vos tengas no es la de ARN, sino las otras. La de vector viral. Las de vector viral también son necesarias tenerlas el otro tipo de vacunas. Entonces. Sí, hay un problema real que, más allá de la mejor o peor campaña que se haya implementado en el país, el cuello de botella inicial fue la producción, ¿no es cierto? Todos los laboratorios, grandes productores, Pfizer, AstraZeneca, Sanofi, todos los productores de vacunas, Moderna, todos, se vieron superados por los pedidos iniciales. Ahora hay una realidad, los países que comenzaron a vacunar precozmente ya tienen una gran parte de la población vacunada, por lo cual en el segundo semestre va a haber más disponibilidad de vacunas. Entonces es deseable que vayan entrando cada vez más cantidad de vacunas y se acelere sustancialmente. No podemos estar vacunando 70.000, 80.000 personas por día, tenemos que vacunar 500.000 personas por día. Lógicamente hace falta una logística, hace falta que las vacunas lleguen, que se distribuyan adecuadamente, que
se establezca un orden respetado para la vacunación. Yo tengo muchos pacientes todavía en condiciones de riesgo que no están vacunados, y verdaderamente me preocupa mucho tener gente que dializa y que no está vacunada, me preocupa mucho tener pacientes HIV hoy día estabilizados con su tratamiento y que no están vacunados. El tema de las embarazadas va a tener que resolverse relativamente rápido, porque las embarazadas se están enfermando más en esta nueva segunda ola. Entonces hay una cantidad de... Esto necesita una flexibilización y una disponibilidad de todo tipo de vacunas, porque ningún laboratorio solo va a poder cubrir la necesidad de todo el país, y bueno, tendrían que estar entrando en cantidad mucho más grande y tendría que haber una campaña mucho más efectiva. Se tendría que vacunar sábados, domingos, en plazas, en los lugares públicos, hacer mucho más accesible a la población general la vacuna. Así que bueno, es cuestión con esto, ¿no? Te puedo hacer la última pregunta que creo va por ese tema, y aprovecho Laura que pregunta sobre, dice que se dio la primera dosis de Sputnik en abril. En abril. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo cuándo puedo ir a Estados Unidos y vacunarme? Como si no me hubiese vacunado. O sea, agarro el tema de si están analizando el tema de mezclar... La intercambiabilidad de vacunas, sí. Exacto. Bueno, en primera instancia, abril, vos ya tendrías que estar, Laura, vacunada ahora en junio con la segunda dosis de Sputnik. Ojalá entre rápido, porque está faltando segunda dosis de Sputnik. Gamaleya está fabricando 3-1, digamos, 3 veces más primera dosis que segunda. Es un problema de producción, así que vamos a tener inconvenientes con la gente que tiene un esquema incompleto con Gamaleya. La segunda dosis de Gamaleya es muy parecida a la vacuna CanSino, que en principio va a entrar prontamente en el país. Vos podés ir ya mismo a Estados Unidos y vacunarte. Lo recomendable es que te vacunes con otra vacuna de vector viral. Puede ser CanSino, puede ser AstraZeneca. Empiezan a haber recién estudios de intercambiabilidad de vacunas. Por ejemplo, una vacuna de RNA mensajero como Pfizer, con una vacuna de vector viral como AstraZeneca, o 2 vacunas de vector viral como la primera de Sputnik, la segunda de AstraZeneca o CanSino. Así que, como podés hacerlo, pero hay que decir que lo ideal es que cuando uno empieza un esquema de vacunación con una vacuna, al momento actual, con lo que se sabe hasta ahora, lo ideal es que termine su esquema de vacunación con esa vacuna. O sea, si empezó AstraZeneca, la única vacuna que la reemplaza, porque es lo mismo, es Covishield, que es la misma vacuna hecha en la India, pero con la misma tecnología que la vacuna inglesa de AstraZeneca. Entonces, si empezó con AstraZeneca, que siga con AstraZeneca; si empezó con Sputnik, que siga con Sputnik; si empezó con Pfizer, que siga con Pfizer. Eso es lo ideal. Que se está evaluando la intercambiabilidad, por la sencilla razón es que se necesita usar todo tipo de vacunas, y ningún laboratorio está en condiciones de suministrar toda la cantidad de vacunas que el mundo está pidiendo para completar esquemas. Bueno, muchas gracias, Eli. Rodrigo, pero muchísimas gracias por haberla invitado a Elizabeth para compartir con nosotros esta noche. La verdad que fue un gusto tenerla entre nosotros, y a vos también. Ha sido una charla más que completa, y seguramente vamos de aquí a fin de año volverte a contactar, Elizabeth, para ver cómo todo este cuadro
va evolucionando, Bueno, exactamente. Les todo lo que te cuento puedo que- decir, María, es primero me sentí muy cómoda y te agradezco mucho. Y si hay algunas, porque yo no he contestado a todas las preguntas que veo en el chat, si quieren me las pueden hacer llegar por mail y con un tiempo prudente se las voy contestando, la respuesta se las doy a María o a Mariana, y después ustedes... No, te vamos a invitar a que participes de nuestro grupo, Elizabeth. Vos no vas a zafar de entrar al grupo de mujeres liberales argentinas. Vos vas a estar Bueno. adentro. No vas a necesitar contestar, pero estar vas a No, tener yo que digo estar, que en porque sos un general amor de no me persona. gusta dejar cosas sin contestar y ya No. llevamos más de una hora. Bueno, Hora y Bueno. 20. Les quiero contar que entre nosotros está el ingeniero Álvaro Luis Alzogaray. Muy buenas noches. Y el día 18 de este mes lo vamos a tener a Álvaro conversando con jóvenes que se aproximan a la UCD para hacerle consultas, para tener una primera aproximación a las ideas liberales, y él les va a contar si la Argentina tiene o no tiene futuro en función de su visión y su experiencia. Así que los invito el día 18 a las 20 a participar de nuestra próxima charla, y es un gusto volverte a ver, Laura Lavalle, Sandra Jorgensen, y a todas las personas que nos han compartido este tiempo con nosotros. Bueno, yo cierro. Mariana, ¿vos querés decir algo más? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Los invitamos a mirar nuestro canal de YouTube, que lentamente estamos subiendo las charlas, pero pronto estará esta que fue realmente interesante. Las preguntas que tenía para hacer surgieron desde la doctora a sus respuestas, así que muchísimas gracias. Así que bueno, en nuestro grupo de chat vamos a compartir esta charla cuando Pato la suba, y si no, ahí les dejé el link en el chat para ver esta y las charlas anteriores y las que van a venir. Muchísimas gracias, Rodrigo, Elizabeth, y a todos los que están esta noche con nosotros. Bueno, un placer. Los saludo, muy buenas noches y nos vemos en la próxima. Dale. Adiós. 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 Chau, Eli.